Listo, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean cordialmente bienvenidos a nuestra segunda sesión síncrona de este módulo 8, Ser Social y Sociedad. Vamos a analizar una segunda unidad. La segunda unidad lleva por título El método científico y su labor en las transformaciones sociales. Y entonces, pues vamos a ir revisando eh, primero, pues la orden del día, de qué tratará la sesión. Vamos a hablar de qué va esta semana 2, eh, a platicar acerca de las actividades integradoras 3 y 4 del foro Aprendiendo en Línea y de las recomendaciones generales. Eh, Primero, pues comentarles que nos encontramos en semana 2, esta semana que va del 15 al 21 de noviembre. Acaba de iniciar este lunes 15 y finalizará el domingo 21 de noviembre a las 23:55 horas. Como vemos, en esta semana 2 solamente corresponde la entrega de dos actividades integradoras, la 3 y la 4. Aquí ya no tenemos cuestionario de habilidades socioemocionales, entonces podemos descansar por esa parte, y tenemos que concentrarnos entonces en la entrega de esas dos actividades. Eh, Como siempre, pues les comento que es muy importante que descarguen la rúbrica de cada actividad porque pues es en base a ella en que se califican y se retroalimentan las mismas. Eh, yo les he colocado aquí los criterios cognitivo y de pensamiento crítico de la actividad 3, eh, porque bueno, pues los otros criterios de desempeño, pues siempre son los mismos, ¿verdad? Relacionados con, ay, déjenme silenciar por aquí un micrófono. Ahí está. Eh, Porque los otros dos criterios, actitudinal, eh, pues tienen que ver con el que se sube la actividad en el espacio correspondiente, el que la actividad no tenga errores ortográficos, que exista coherencia en los textos, en fin. Entonces, esos criterios siempre son los mismos, pero el cognitivo y el crítico pues sí cambian dependiendo de lo que estén solicitando, ¿verdad? Y entonces en esta actividad número 3, ¿qué es lo que piden? Bueno, pues que para poder tener el nivel de experto, se pueda elaborar una presentación en Prezi, ¿verdad? Eso es lo que dice. Eh, que tengamos un documento donde venga la portada, con los datos, con el logo de Prepa en Línea CEP, y que en otra página pues venga la liga de la presentación que ustedes hayan diseñado en Prezi. eh, y que esa presentación pues sea sobre lo que se está solicitando, que es referente a 4 o más contribuciones científicas que se hayan dado desde eh, la época de la Ilustración hasta la actualidad, considerando los cambios que esas contribuciones científicas han ocasionado, ¿verdad?, a la humanidad, a la sociedad, ahí con imágenes, porque dice, pues ilustra claramente, con coherencia, la relación de esas contribuciones científicas a los cambios o a los eventos sociales. Y que en esa presentación además se incluya un apartado donde se esté respondiendo a las preguntas que vienen ahí. Entonces, y que además, perdón, se incluya una reflexión eh, sobre beneficios del pensamiento científico en la sociedad. Entonces, para obtener el 10, pues se tiene que lograr todo esto. Coloqué los demás valores, los demás niveles, porque me hicieron una pregunta acerca de que si no podían usar Prezi, se podía usar otra cosa. Entonces, para que veamos que en la rúbrica viene calificado el nivel de experto Prezi y el nivel de aceptable dice la liga de una presentación en un formato distinto al solicitado. Entonces, si no queremos el 10, pues podemos entregar nuestra presentación en Canva, en Geniali, en PowerPoint, y entonces, bueno, ya no tendremos el 10, es decir, sí está penalizado el que no se hace en ese programita de Prezi, en esa aplicación. El estudiante que me hizo la pregunta me decía que porque Prezi pues le estaba solicitando cobro,
¿verdad? Pero Prezi sí tiene versión gratuita. Entonces, bueno, pues para que lo tomen en consideración, que sí existe la posibilidad de utilizar ciertas plantillas, ¿verdad? Que no se necesita pagar para poder usarlas. La enorme mayoría de las aplicaciones que tienen que ver con la educación son así. Las compañías pues sí eh, em, manejan esas aplicaciones con cobro, pero es posible utilizar ciertas plantillas de manera gratuita. Ya cuando se quieren utilizar otras plantillas pues más sofisticadas o utilizar más imágenes o más efectos, entonces te dicen, ¿no? Necesitas comprarte un plan para poder acceder a eso, pero para utilizar los servicios básicos de Prezi, de Canva, de Geniali, de PictoChart, de todas las aplicaciones, para usar los servicios básicos no hay que pagar nada, solamente hay que crear una cuenta. Entonces, por eso es que he colocado esto de la rúbrica aquí, para que noten pues que es en base a ella en que se califica la actividad, ni más ni menos, y que bueno, sí acepta el que no se haga en Prezi la presentación, pero pues viene ahí con unos puntos menos. Y en pensamiento crítico, pues nos dice, ¿no? En el nivel de experto, si quiero sacar 10 en pensamiento crítico, pues debo demostrar que puedo identificar claramente los avances científicos desde la ilustración a la actualidad, que comprendo la relación de esos avances científicos con los cambios en la humanidad, con los procesos sociales y que reconozco los desafíos que enfrentamos como sociedad con respecto a estos avances científicos. Entonces, pues es la recomendación siempre, descarguen la rúbrica para que la revisen y vean qué les está haciendo falta, qué es lo que ya tienen listo. En cuanto a los tiempos de evaluación, pues ya saben que una vez que hacen la entrega de una actividad, los asesores disponemos de 72 horas hábiles para poder evaluarlas, sin contar sábado, domingo, ¿verdad? Entonces, tener eso en consideración. Eh, y bueno, esta semana 2 les decía, pues es una segunda unidad, el método científico y su labor en las transformaciones sociales. Busca esta unidad que ustedes puedan comprender cómo es que la sociedad en la que nos encontramos es el resultado de diferentes prácticas sociales que se han llevado a cabo a través del tiempo y que además el hombre, ya habíamos revisado la semana pasada, el hombre, a diferencia de otros seres que existen en el planeta, pues sí puede cambiar, sí puede modificar su vida, sí puede modificar su sociedad, puede avanzar porque utiliza su pensamiento, el pensamiento crítico y utiliza el método científico para generar conocimiento. Y ese conocimiento es el que nos permite generar innovaciones, desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, tecnología. Entonces, es importante el uso del método científico, por eso necesitamos estudiarlo, porque gracias a él y a las contribuciones de la ciencia, pues es que se ha conformado esta sociedad en la que hoy nos encontramos. Y entonces, para estudiar esto, para lograr estos objetivos de aprendizaje, pues nos piden que analicemos la interpretación de la dinámica social, el conocimiento científico en la investigación social, la sociedad de la información y el conocimiento y las implicaciones en la educación y el desarrollo del país de ese conocimiento, de esa información. Muy bien, tenemos entonces la primera actividad de la semana, se llama la ciencia en el tiempo. Tiene como objetivo que ustedes puedan identificar los principales avances de la ciencia desde la época de la Ilustración hasta la actualidad y la importancia del estudio científico en los procesos sociales. ¿Qué es lo que nos pide esa actividad? Bueno, primero que tengamos nuestro documento de Word donde venga la portada con el logo de Prepa en Línea CEP, su nombre, el grupo al que pertenecen, ¿verdad? Y en esa hoja que puedan poner, ya sea en esa hoja o en otra hoja más, poner el enlace que hayan ustedes generado de la presentación que van a entregar para que pues su asesor virtual pueda entrar a ese enlace y revisar esa presentación. Pero, ¿qué debe de llevar esa presentación? Ya les adelanté, ¿verdad? Nos piden que sea en Prezi. ¿Qué es lo que nos pide? Pues que podamos identificar las contribuciones científicas más importantes que se hayan dado desde la Ilustración hasta la época actual.
Pueden ser solo 4, pueden ser más, pero mínimo deben de ser 4 para garantizar la mejor calificación. Entonces, que ustedes observen cuáles han sido esas contribuciones científicas, ¿verdad? El pensamiento ilustrado fue pues un parteaguas en el desarrollo de la humanidad. Antes de eso nos encontrábamos en una edad media, en donde pues ciencia y religión no tenían una relación de lo mejor, ¿verdad? Una edad media que además está dividida en alta edad media, baja edad media, y en donde pues el mundo que se conocía, ¿verdad? Que era pues el el continente europeo, básicamente, ¿verdad? Era el mundo conocido, eh, pues estaba con este dominio del cristianismo, eh, y esta sociedad que era una sociedad feudal, ¿no? Que estaba dividida en estos estratos en donde había pues esclavismo, que le llamaban siervos, ¿verdad? Eh, Todo esto que han ustedes analizado acerca de la Edad Media en cursos pasados. Eh, y donde, pues, quien estuviera en contra de lo que mencionaba la religión, pues era perseguido, era castigado, era exhibido, em, era exiliado, excomulgado, en fin, toda una serie de situaciones que ocurrían a las personas que, pues, tenían un pensamiento diferente. Em, entonces, el pensamiento ilustrado, pues, viene a acabar con esa época que llaman del oscurantismo, ¿verdad? Por eso se llama ilustración, como hacer referencia a las luces, a estar a la luz del conocimiento. Y entonces aparece la imprenta, ¿verdad? Hay muchos que dicen que bueno, esa división entre la Edad Media y la Ilustración es la aparición de la imprenta, porque, pues, permite imprimir textos em, en masa, digamos, para ponerlos a la disposición de la población y que la población pues tenga acceso al conocimiento. Y entonces, gracias a ese invento, pues aparece también la enciclopedia, ¿verdad? Este compendio de las diferentes ciencias que busca que todas las personas puedan acceder, dijimos, al conocimiento, a entender el mundo, a comprender el mundo. Em, y bueno, la enciclopedia seguramente muchos de ustedes todavía lograron o tienen en sus casas alguna, puede ser. eh, ya esto está en desuso, ¿verdad? Desafortunadamente, pero pues eran textos muy interesantes a los que íbamos cuando necesitábamos investigar algo, ¿verdad? Y es una habilidad el saber encontrar información en las enciclopedias, utilizar tomos, índices, eh, y localizar los datos, y pues hay que leer, ¿verdad? Encabezados, títulos, subtítulos, imágenes, y resultaba pues muy interesante y podía uno aprender mucho, ¿verdad? Em, Actualmente, pues, no utilizamos más, estos tomos, ¿verdad?, de esta enciclopedia, sino que, pues, investigamos a través del uso de la tecnología, a través del uso de la Internet. Tiene mucho que ver también, bueno, con que el conocimiento cambia, no es algo estático, ¿verdad? Eh, Cambia desde el mismo momento en que ha sido creado, porque se está generando información a cada segundo. Y entonces, pues es difícil que un texto impreso pues conserve una validez eh, por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, pues por eso también existe esta situación de que estén en desuso las enciclopedias o los grandes textos, eh, y que pues todo esto esté disponible en bibliotecas electrónicas, en repositorios, ¿verdad? De revistas, de investigación. Es decir, manejamos pues que está el conocimiento, está la información disponible para todos, pero en otros medios. Entonces, eh,
pues desde ese momento de la Ilustración hasta la época actual se han ido dando contribuciones científicas, ¿verdad? El mundo ha ido cambiando, la ciencia ha ido haciendo que haya avances eh, y esos avances pues han generado cambios en la sociedad. Entonces, sobre eso es lo que nos pide que hablemos en esta presentación de Prezi. 4 contribuciones científicas, las que ustedes consideren las más importantes. Por ejemplo, acabamos de hablar de una importantísima, según yo, pues la invención de la imprenta. Pero pues también estamos hablando de que esa información, ese conocimiento está disponible en la Internet. Entonces, la Internet también es un gran descubrimiento, ¿verdad? Una gran contribución a la ciencia. Eh, y hubieron pues muchas más, ¿verdad? Eh, eh, Todas las que tienen que ver con el ADN, con el genoma humano, o para ahorita que estamos en esta situación de pandemia, pues las vacunas, ¿verdad? Es una súper contribución. Eh, y entonces también este módulo nos pide que reflexionemos sobre algo importante que es, ay, para que, déjenme silenciar por aquí, a ver si ya está. Que reflexionemos acerca de que, bueno, han existido, creo que está aquí en mi presentación esta parte, eh, aquí, han existido ciertos acontecimientos en la vida de la humanidad que eh, pues han llevado a que se produzcan esos cambios, ¿verdad? Eh, por ejemplo, estas situaciones de las guerras mundiales. Estas situaciones de las guerras mundiales, pues por supuesto son desafortunadísimas y generaron rupturas de familias y grandes pérdidas humanas que se contaron por miles, millones, ¿verdad? Pero gracias a esos acontecimientos, también es que se aceleraron ciertas contribuciones a la ciencia, ¿verdad? Fue necesario, por ejemplo, el encontrar productos que pudieran desinfectar eh, pues los soldados que estaban ahí peleando, o los civiles también que estaban peleando, pues habían muchas bajas, ¿verdad? Porque pues tenían heridas y esas heridas se infectaban con facilidad. Y entonces los científicos tuvieron que trabajar a marchas forzadas para encontrar estos productos químicos que desinfectaran bactericidas, bacteriostáticos, para que las infecciones no se propagaran y entonces las personas pues no hubiera tantas bajas, ¿no? Entonces, ese fue una gran contribución también a la ciencia, porque bueno, pues no tenían acceso a agua potable, jabón, las condiciones, ¿verdad? No eran las óptimas y era necesario que los médicos que atendían a los heridos pues lograran desinfectar sus instrumentos para poder amputar miembros, para poder suturar heridas. Eh, Esta misma situación de amputar miembros, que también pues es muy desafortunada, llevó a que la ciencia trabajara también a marchas forzadas para los rayos X, ¿verdad? Para que pudieran haber radiografías y entonces eso apoyara a que los médicos pues pudieran ayudar a estas personas a no necesariamente tuvieran que perder los miembros, sino que pudieran pues reducirse las fracturas, ¿verdad? Hubiera rehabilitación. Eh, También en esta situación de guerra fue cuando ocurrieron las primeras cirugías a corazón abierto, transfusiones sanguíneas, eh, reconstrucción, ¿verdad? Cirugías reconstructivas. Entonces, han existido ciertas situaciones en la historia de la humanidad que han acelerado el conocimiento científico y que han llevado a que las sociedades pues podamos crecer, ¿verdad? Desarrollarnos. Esos cambios en las sociedades nos dicen, bueno, podemos percibirlos de diferentes maneras, ya sea como procesos cíclicos que son ajenos
a las personas, ¿no? Que no podemos cambiarlo. Como seres humanos, pues solamente podemos observar lo que ocurre y adaptarnos. Entonces, pues podemos analizar así los cambios sociales. Los cambios sociales también podemos analizarlos como procesos que se necesitan para evolucionar, que llevan a la sociedad a progresar, como este ejemplo que acabo de ponerles, o como un proceso que afecta directamente al ser humano y se le atribuye a un ente superior. También existe, ¿verdad? En la teología, en la sociología, pues el análisis de estos cambios sociales, porque las personas pues también hemos tenido pautas de comportamiento eh, derivadas del creer en alguien, de creer en algo, ¿verdad? Eran diferentes las sociedades politeístas que creían en varios dioses a las sociedades monoteístas que consideran la existencia de un solo Dios. Y también existen diferencias entre las sociedades que manejan la religión y quienes pues no lo hacen, ¿verdad? Tienen maneras diferentes de entender al mundo, de comprenderlo. Y los cambios sociales también se analizan como batallas de poder, donde hay rupturas, hay caídas, hay retrocesos y vuelve a empezar ese ciclo, ¿verdad? Y entonces, bueno, hemos visto que en el mundo pues han habido sistemas políticos que no han funcionado, sistemas económicos que no han funcionado, que han tenido que caer. Y en ese momento, en ese proceso en el que se dan estos cambios, pues surge una nueva manera de entender al mundo, una nueva manera de relacionarnos entre nosotros. Entonces, pues la ciencia y la tecnología permiten que hayan cambios en la sociedad. Sobre esto es lo que nos pide esta presentación, que podamos eh, mencionar esas contribuciones científicas, ¿verdad? Ya les he dado varios ejemplos, pero hay más. Por ejemplo, el proceso de la pasteurización, ¿verdad? Que también está relacionado con la guerra, la necesidad de hacer llegar alimentos a las personas que están ahí en sus trincheras y además alimentos pues que les puedan durar ahí bastante tiempo. Y entonces se inventa la lata, eh, pues para resguardar los alimentos y además resguardarlos sin que tengan dentro aire, para que se conserven, eh, y además pues también someter a altas temperaturas eh, ciertos alimentos para eliminarles todos los microorganismos y que puedan conservarse, ¿verdad? El inventar también los conservadores, la refrigeración, pues son todos estos procesos que en ese momento eran imprescindibles pues para poder mantener con vida a los soldados, pero que nosotros en nuestra vida cotidiana pues continuamos utilizando, ¿verdad? Desafortunadamente ya no usamos más el esperar a aquella persona que viene en su caballo o en su burro con aquellos bidones así tocando su campana para salir a buscar la leche, ¿verdad? Ya no, ya no hacemos eso. En algunos pueblos a lo mejor sí, ¿verdad? Pero pues vamos al súper y compramos nuestra caja de leche, nuestra botella de leche, y entonces aprovechamos esos adelantos, ¿verdad? La pasteurización, el enlatado, eh, las vacunas, eso era lo que iba a decirles hace un ratito, ¿verdad? Esta situación en la que nos encontramos de pandemia ha llevado a encontrar vacunas también a marchas forzadas, ¿no? Con anterioridad es un proceso muy largo, ensayo y error, ¿verdad? Investigación, para encontrar exactamente pues cuál es la dosis de ese microorganismo que voy a inyectarte para que tu cuerpo genere defensas, genere anticuerpos. Saber exactamente qué cantidad de microorganismo voy a inocular en tu cuerpo, pues requiere todos unos análisis. Y además, pues saber cómo atenuar ese microorganismo para que cuando ingrese a tu cuerpo no sea, o sea, pues no esté tan vivo, ¿verdad? Esté como atontado, digamos, ¿no? Eh, entonces, pues todo eso requiere de investigación, de experimentos,
de ensayo, de error. Y bueno, esta situación de pandemia nos llevó a que eso fuera acelerado. Entonces, pues este proceso de las vacunas a partir de ahora, pues también es un parteaguas. Va a llevar, ay, perdón, a que hayan adelantos también en otras enfermedades que todavía no hemos podido palear, ¿verdad? La diabetes, el cáncer, el VIH, seguramente vamos a poder tener esa capacidad de encontrar eh, cura o vacuna que apoye, ¿verdad? En estas situaciones, porque pues han tenido que trabajar los científicos, dijimos, a marchas forzadas para la generación de las vacunas. Pero bueno, esa misma generación de las vacunas con anterioridad, pues fue algo increíble, ¿verdad? Las personas fallecían de tuberculosis, fallecían de poliomielitis, quedaban con secuelas, las familias pues quedaban, perdían, ¿verdad? Miembros de las familias, era algo muy común hace muchos años eso, que se perdieran miembros de las familias por estas enfermedades. Y bueno, a partir de que todos recibimos inmunización desde el día que nacemos, eh, y luego a los 3 meses, y luego a los 6 meses, y luego al añito, y recibimos nuestros refuerzos, pues no tenemos más, ¿verdad? Niños con discapacidad por la polio, por ejemplo. Entonces, las vacunas también han sido algo muy importante para, pues, garantizar la vida, ¿cómo se dice? La esperanza de vida al nacer, la esperanza de vida de infantil, ¿verdad? No hay tanta mortalidad infantil gracias a esto. Entonces, pues todas estas son contribuciones científicas bien importantes. El uso del microscopio para observar los microbios, las bacterias, los virus y poder entenderlos y poder pues atacarlos, la tabla periódica de los elementos o los mismos descubrimientos o las mismas contribuciones que tienen que ver con la comunicación, con la información, eh, ¿verdad? El que podamos estar hoy día lejanos unos de otros, pero estamos juntos, digamos, ¿verdad? A través de esta videollamada para poder estudiar juntos, para poder reflexionar juntos sobre algunos temas. Entonces, eh, pues han habido muchas contribuciones, los transportes, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que podemos llegar a otros lugares del mundo con la rapidez y con la economía que hoy día lo hacemos, ¿verdad? Hace no tantos años, viajar en avión era algo impensable para muchísimas personas. Y hoy día, pues cada vez son más y más las personas que tienen acceso a un viaje en avión, porque pues es más económico. Todavía siguen habiendo muchas personas que ni siquiera conocen uno, por supuesto, ¿verdad? Porque tenemos esta situación de desigualdad en nuestro país, también es cierto. Pero, pues sí, sí hemos ido avanzando en todo esto. Eh, la misma manera de poder adquirir productos, ¿verdad? Eh, pues ahora podemos tener productos que vienen de China, de Malasia, de Singapur, de Taiwán, eh, y nos lo llevan a la puerta de la casa en cuestión de un día, puede ser por ciertas compañías, o de 2, 3 semanas, pero además a precios que era impensable hace 30 años eso, ¿no? No lo imaginábamos. Si veíamos a alguien que tenía ciertos productos de Francia, eh, pues era gente con un alto poder adquisitivo, ¿verdad? Que además hacían sus compras, no sé, en Miami, iban para allá para traer estos productos. Hoy día, no, pues para nada, ¿verdad? En fin, que estos avances, que estas contribuciones científicas han llevado a que la sociedad también se modifique. Bueno, entonces eso es lo que debe de llevar la presentación, al menos 4 contribuciones científicas, las que ustedes crean que son las más importantes, y mencionen cuáles han sido los cambios que esas contribuciones pues han generado en la sociedad. Eh, que relacionen esas contribuciones con los eventos sociales que las ocasionaron. Pues yo les acabo de dar unos ejemplos, ¿verdad? De la guerra, de la pandemia. Ustedes pueden cuando estén
viendo cuáles son esas contribuciones, pues generar más, ¿verdad? Vimos también esto de entre la Edad Media y la Ilustración, la enciclopedia, en fin. Entonces, pues pueden hablar ahí de qué eventos sociales ocasionaron esas contribuciones y las siguen ocasionando. Y que, perdón, incluyan en su presentación una diapositiva, ¿verdad? Un apartado donde respondan, ¿los avances científicos están relacionados entre sí? ¿Y cómo se llegó de uno a otro? Por supuesto que los avances científicos pues están relacionados unos con otros, ¿verdad? Si no ocurre uno previo, pues es difícil seguir avanzando, entonces hay que pensar en eso para responder. Y finalmente, otra diapositiva donde ustedes escriban sus reflexiones sobre los beneficios y los efectos del pensamiento científico en la sociedad. Am, Y bueno, sobre esto del pensamiento científico, el método científico, pues el ser humano siempre desde su origen ha estado utilizando el pensamiento científico, el método científico, solo que no lo sabíamos. Pero cuando nos empiezan a enseñar sobre el método científico, nos dicen, bueno, los bebés son unos expertos en usar el método científico, porque pues ellos tocan, huelen, se llevan a la boca, analizan y entonces comprenden, ¿no? Entienden, llegan a una conclusión. Por supuesto, pues todo esto es muy burdo, ¿verdad? Porque pues son bebés, pero es un claro ejemplo de que el ser humano siempre está utilizando el pensamiento científico, solamente que no lo hacemos de una manera consciente totalmente. Hasta que empezamos a estudiar el método científico, nos damos cuenta que ya lo usábamos, ¿verdad? Entonces, eh, pues se llega al conocimiento válido a través del uso del método científico. Se hace ciencia, se crea ciencia a través del uso del método científico. El conocimiento científico es un conocimiento válido porque tiene orden, porque usa un sistema, porque además se verifica, se comprueba, y además, pues ya dijimos también, el conocimiento va cambiando, ¿verdad? Entonces es modificable. Y pues para llegar a ese conocimiento válido se siguen unos pasos, que son los pasos del método científico, donde pues primero nos encontramos ante un problema, luego investigamos sobre ese problema, ¿verdad? En diferentes fuentes de investigación, primero, lo que ya se ha dicho de ese problema. Aquí está en inglés, ¿verdad? En mi diapositiva, pero es de lo que les estoy hablando. Primero me hago una pregunta de investigación, ¿no? Es lo que dice aquí en la base. Me hago una pregunta de investigación. Luego hago una investigación documental. ¿Qué es lo que ya se ha dicho? ¿Qué es lo que ya se ha dicho sobre ese problema con anterioridad? Otras personas, o sea, yo no voy a descubrir el hilo negro, otras personas ya han analizado esa situación, ya han analizado ese problema y se encuentra disponible su información, entonces voy a investigarla. Con eso voy a crear mi marco teórico, investigar en libros, revistas, entonces hago mi marco teórico, mi investigación documental. Construyo una hipótesis, es lo que dice el tercer paso. Es decir, ¿qué es lo que quiero demostrar? Eh, Luego, pues voy a hacer experimentos para probar esa hipótesis. Hago una experimentación para probar la hipótesis. Eh, Esos datos que recolecté a través de encuestas, a través de experimentos, a través de ir analizando documentos, pues tengo luego que analizarlos, ¿verdad? Crear gráficas, crear tablas, eh, para poder llegar a una conclusión y después pues emitir un reporte de resultados, un informe de resultados. Entonces, a esto se refiere esto del método científico. Por eso, pues es útil saber esto en cuanto a la reflexión que nos pide esta tarea de beneficios y efectos
del pensamiento científico, ¿verdad? Es importante hacer ciencia, pero hacer una ciencia donde pues el conocimiento sea objetivo, sea probado. Eh, entonces, esta es la primera tarea, la actividad 3. ¿Tienen ustedes alguna inquietud acerca de ella? Adelante, María del Pilar. Buenas noches, profesora. Buenas noches. A ver, aquí en la aplicación en Prexi entra todos los puntos que nos acaba usted de nombrar. Sí, así es. Ahí en la presentación van ustedes a incluir, ay, déjenme regresarme, aquí está. Ay, vamos a incluir todo esto. Una presentación donde vengan las 4 contribuciones o más, donde vengan cómo se relaciona cada contribución con los eventos que la ocasionaron, donde vengan las respuestas a las 2 preguntas y donde venga la reflexión final. Ok. Y ya una vez que esté lista la presentación, pues generan un enlace y ese enlace es el que pegan en el documento de Word donde viene la portada. Y ya, ese documento de Word es el que se sube al espacio de la tarea. Muchas gracias, profesora. Por nada. María Julieta, adelante. Buenas noches, maestra. Fíjese que yo he tenido, bueno, no problemas, sino no sé usar el Prezi. Entonces ya tengo ahora sí que mi esqueleto, mi información, ya la tengo, ¿cómo se llama? Mis contribuciones, todo eso, mis, diapositivas, pero, no le entiendo al programa para ya darle forma en sí a la información en el Prezi. Bueno, lo que les comentaba es que en la rúbrica, para sacar el 10, pues pide que sea en Prezi, Uh-huh, pero en el apartado aceptable uh-huh. viene que se puede calificar si lo hacemos en PowerPoint o lo hacemos en Canva o lo hacemos en Geniali. Ah, Entonces, ok. solamente baja puntos, pero sí se puede enviar en otro formato. Ah, ok. Bueno, yo porque creo, hoy fue así como que sacar toda la información, estructurarlo todo y ya ponerlo en Prezi, precisamente para no perder tiempo en estar haciendo la presentación y poderle dedicar a la otra actividad. Pero bueno, voy a tratar si lo puedo hacer en Prezi, pues lo hago, y si no, pues lo voy a tener que hacer así como nos dice ahí en la rúbrica. Sí, de todas maneras, voy a revisar el Prezi, a ver si hago un PDF que les Uh-huh, comparta ahí en el espacio de avisos uh-huh. para que venga ahí la información así como con capturas de pantalla para que ustedes puedan seguir los pasos y hacerlo, Ok, ¿vale? está bien, maestra. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra inquietud? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la segunda actividad de la semana, que es sobre la metodologías de la investigación. Se llama Actividad Integradora 4, Metodologías de la Investigación. Y entonces esta actividad tiene como propósito el que ustedes puedan reconocer la importancia de usar diferentes métodos de investigación en ciencias sociales. Y es que fíjense que las ciencias sociales son las ciencias que estudian al hombre. La educación, por ejemplo, es una de las ciencias sociales. La economía, la política, la psicología, la sociología, la antropología. Analizan al hombre, su relación con el mundo, con la sociedad, con otros hombres, o analizar la forma de pensar del ser humano, en fin, son las ciencias sociales.
A diferencia de las ciencias naturales, la química, la física, las matemáticas, que son ciencias pues que conocemos como exactas, como de datos duros, ¿no? Entonces, pues para hacer ciencias sociales, eh, pues también es necesario utilizar el método de investigación científica. Solamente que, pues siempre en todo donde interviene el ser humano, donde interviene el hombre, su pensamiento, su forma de actuar, ¿verdad? Pues es complicado el que sea algo exacto. No va a ser exacto, pues, ¿verdad? No todas las personas, por ejemplo, en educación, aprendemos de la misma manera. Y además, no solamente que no aprendemos de la misma manera, sino como todos tenemos un origen diferente, venimos de una familia distinta, tenemos acceso a diferentes tipos de estímulos, pues entonces también manejamos diferentes maneras de aprender, traemos diferente información con nosotros, algunos traemos más información con nosotros, otros traemos un poco menos. Tenemos además habilidades diferentes, unos son buenos para las matemáticas, otros son buenos para darle a la pelota, otros pueden hacer música, otros pueden dibujar. Entonces, en todo en donde intervenga el hombre, pues siempre va a ser subjetivo y no va a ser, los resultados no van a poder ser generalizados, ¿no? Lo que aplica para mí no va a aplicar para la demás porción de la población. Entonces, pues sí, las ciencias sociales son así, son subjetivas, interviene el hombre, se analiza al hombre y por tanto, pues es difícil utilizar los métodos cuantitativos. A eso se refiere en esto de las metodologías de investigación. ¿Cuáles son los métodos que uso para investigar? Entonces, en las ciencias naturales, que ya dijimos química, física, biología, si utilizamos datos duros, si utilizamos información estadística, sí se puede experimentar y repetir el experimento y repetir el experimento y obtener los mismos resultados y hacer generalizaciones, ¿verdad? Que después otro científico lo haga allá en su laboratorio y también le va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Porque pues son las variables son fijas, ¿verdad? En cambio, en las ciencias sociales, pues no van a ser los mismos resultados los que obtiene un antropólogo que fue a estudiar a etnias en el Amazonas, que los resultados que obtenga un antropólogo que fue a estudiar etnias a Canadá, ¿no? Allí, esquimales. ¿Verdad? Van a ser diferentes, no pueden ser generalizables, las pautas de comportamiento, las costumbres, el seno familiar, todo es diferente, el mismo clima influye en que las personas tengan otras herramientas, tengan acceso a a otros alimentos, a otra forma de hacer sus viviendas, en fin, no pueden ser así generalizados. Lo que pasa en uno no lo puedo replicar y va a salir exactamente igual en otra sociedad. Entonces, para las ciencias sociales, pues se utilizan los métodos cualitativos. ¿Verdad? En las ciencias exactas usamos lo cuanti, lo que se puede medir, cuantificar, estadísticas, índices, porcentajes, frecuencias, medidas de tendencia central, ¿no? Media, mediana, moda. Así funciona lo cuanti, lo cuantitativo. Mientras que lo cualitativo analiza, como su nombre lo dice, cualidades. Eh, entonces, pues a eso se refiere esta actividad de las metodologías de la investigación, perdón, eh, que podamos nosotros comprender cuál es la diferencia entre lo cuanti y lo quali y cuáles técnicas utiliza, qué método, ¿verdad? El método cuanti, pues va a utilizar técnicas eh, como los experimentos que ya mencionamos para los químicos, para los biólogos, para los médicos, van a poder utilizar experimentos, van a poder utilizar muestras, y entonces es algo que es objetivo, es controlado, es generalizable, es preciso, y entonces se usan experimentos, se usan también encuestas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, estos censos que hace el INEGI, por ejemplo, donde acude casa por casa a aplicar unos cuestionarios, unas encuestas, pues nos da datos, los resultados pues de esa información, una vez que ya obtienen todos los miles de encuestas
y las procesan, pues nos ofrecen datos duros, información dura, ¿verdad? Estadística, y nos dicen cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edades, eh, este, qué otra información, pues si tienen enfermedades, cuáles son las más frecuentes, em, cuántas personas conforman a una familia promedio en el país, a qué se dedican las personas, cuál es el ingreso promedio por el hogar, ¿no? Todos esos son datos estadísticos, información estadística que vienen porcentajes que después se puede representar en tablas, en gráficas y que podemos ir analizando. Eh, entonces, eso es lo cuanti, datos estadísticos que podemos obtener por encuestas, por utilizando escalas, de esas donde calificamos del 0 al 5 o bueno, muy bueno, regular, malo, y eso pues nos da un resultado. ¿Cuántos dijeron que excelente? ¿Cuántos dijeron que bueno? ¿Cuántos dijeron que muy malo? Como por ejemplo en las encuestas de estas de satisfacción, ¿verdad? Donde evalúan ustedes al asesor virtual. ¿Verdad? También ahí aparecen resultados así, vienen ahí, este asesor tiene una calificación horrible porque pues muchas personas, una gran alta frecuencia pusieron que es muy malo, ¿no? Entonces, pues nos da datos así duros, pero eso es cuanti, pero lo quali, a lo mejor yo ya le di una calificación muy mala por por ciertos aspectos que no cumplió, pero a lo mejor en lo cualitativo si es una persona que tiene conocimientos, o si es una persona que es empática, o si es una persona que siempre está amable. Y entonces ahí como que eso no lo toma en consideración, esos datos duros, ¿no? Entonces a eso se refiere lo quali. Y lo quali, ¿qué es lo que usa? Lo cualitativo, lo que utiliza es la observación, ¿verdad? Ustedes pueden observar cómo se comporta su alumno, pueden observar cómo se comporta su asesor y entonces hacer una evaluación cualitativa describiendo con sus palabras cuál fue la atención que recibieron o describiendo con sus palabras cómo ven al alumno, cómo se comporta eh, eh, en cuanto a su escala de valores, en cuanto a su expresión artística, no solamente esos datos duros de que yo le voy a calificar español, matemáticas, ciencias naturales, historia, y ya con eso voy a decir, el alumno es de 10, pues es un alumno excelente, el alumno es de 6, es un alumno que requiere apoyo. Pero no solamente eso hace al alumno, ¿verdad? También lo cual importa, y entonces hago una ficha descriptiva de ese alumno y menciono todas las fortalezas que tiene. Y entonces ahí ya estoy dando una información más rica, más profunda. Eso es lo que hacen las ciencias sociales, analizar de una manera más integral, no solamente los datos duros, no solamente los números, porque en ciencias sociales eso no es lo que nos interesa tanto, nos interesa profundizar. Y entonces observamos cómo se comportan. eh, no sé si ustedes, seguramente sí, alguna vez han visto un documental donde un antropólogo va a una con una cultura africana o del Amazonas, eh, y se queda ahí inmerso en esa cultura y le enseñan qué es lo que comen, y le enseñan cómo son sus fiestas, y esta persona pues se despoja de sus ropas, se pinta como ellos, ¿no? Como que se va mimetizando un poco. Esa se llama observación participante, ¿verdad? Estudios etnográficos, donde la persona acude a ese medio y se integra con el resto para entenderlos mejor. La información que surge de estos análisis, pues es subjetiva, porque pues esa persona que está observando, pues también tiene su forma de pensar, su forma de entender, sus prejuicios también, ¿verdad? Y entonces, pues no vamos a entenderlo de la misma manera todas las personas. No, o sea, dependiendo de tus valores, dependiendo de tus prejuicios, dependiendo de tu formación, pues cuando llegues ahí con ese grupo, tú lo vas a comprender de una manera y otra persona lo va a comprender de otra manera, ¿verdad? Entonces, pues sí, los resultados son subjetivos, no son tan objetivos como en lo cuanti.
sino son más bien subjetivos. Sí dependen de cómo lo perciba la persona que lo está observando, que lo está analizando, que lo está estudiando. Entonces, esas son las herramientas que utiliza lo cualitativo, la observación, los estudios estos de etnografía, y entonces hacemos notas de campo, llevamos un diario, ¿verdad? O una bitácora, y ahí vamos anotando lo que va pasando todos los días para que después podamos revisar toda esa información y sacar de ahí conclusiones, sacar de ahí resultados. También en lo cual utilizan grabaciones, ¿verdad? Cámaras de video o grabar voz, ¿no? Notas de voz para tener de primera mano lo que dijo la persona y luego lo transcriben, ¿verdad? Lo pasan a papel y ponen ahí entre comillas cuando alguien tuvo una expresión en específico para que se sepa que eso fue lo que dijo la persona, para después poder analizar toda esa información. También funcionan las historias de vida. Yo acudo con esa cultura, pues, en la que estoy ahí inmerso, y le hago una entrevista no estructurada, ¿no? Sino voy a saber la historia de vida de una madre de familia, ¿no? Que me cuente desde que nació y cómo ha sido su vida, y todo lo voy registrando. Y luego hago lo mismo, otra historia de vida de otra madre de familia, y luego de un jefe del hogar, y luego de una persona que no sé, a lo mejor sea un mandatario del lugar, ¿no? Y entonces así voy registrando sus historias de vida. También esa información me sirve mucho, es útil para poder entender esa sociedad, para poder comprenderla, para poder entender por qué se comportan como lo hacen, de dónde vienen esas costumbres que tienen. Eh, entonces, pues esos son las técnicas que utiliza los métodos cuantitativos, ¿verdad? Esas son las diferencias entre lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Ah, bueno, porque la tarea 4, la actividad integradora 4, nos pide que hagamos un cuadro donde comparemos esas dos metodologías, la cuantitativa y la cualitativa, que podamos mencionar cuáles son las características de una y cuáles son las características de la otra, que podamos mencionar qué ventajas nos da al analizar procesos sociales, lo cuanti, y qué ventajas nos da lo quali, y qué desventajas tiene lo cuanti y qué desventajas tiene lo quali. Ya se los dije, ¿verdad? Mientras estaba aquí explicándoles un poco, les hablé de ventajas y desventajas. Entonces, eso es lo que hay que hacer en esta tarea. Primero, un cuadro donde se comparen estos dos métodos de investigación. Luego, esa tarea nos pide que redactemos una reflexión. Solamente deben ser 2 párrafos, cada párrafo de entre 8 a 10 renglones cada uno, y con esos 2 párrafos deberé de estar contestando esto. ¿Cuál es la importancia del método científico en las ciencias sociales? Es decir, para que de verdad sea ciencia, para que yo de verdad esté produciendo conocimiento, ya dijimos, tengo que usar el método científico, ¿no? Luego la B dice cuáles son los retos de las ciencias sociales en el uso de ese método científico. Pues también ya mencionamos, ¿verdad? Que el uso del método científico, pues es muy objetivo, es muy rígido, y las ciencias sociales buscan más riqueza, saber, entender, desmenuzar, eh, para poder comprender por qué se comportan así las personas, por qué son así las instituciones sociales de la iglesia, de la familia, de la escuela, eh, o poder entender por qué aprende de esta manera este alumno, o por qué se comporta de la manera en que lo hace, o por qué no logra acceder a ciertos conocimientos, a ciertos aprendizajes. Entonces, sí debo usar el método científico, pero tengo ciertos retos en las ciencias sociales. La C dice, ¿qué metodología consideras que es la más conveniente para investigar en ciencias sociales? Ahí yo no les dije exactamente cuál es la más conveniente, porque ¿qué creen? Que se necesitan utilizar las dos, ¿verdad? Necesito usar lo quali, sí, pero también necesito usar lo quanti.
necesito tener tablas, necesito tener gráficas, necesito pues preguntar frecuencias, ¿verdad? Para tener ciertos datos duros que me permitan analizar mejor esa institución social o esa sociedad o esa cultura. Entonces, aquí ya les di una pista para la respuesta C. Entonces, eso es lo que hay que hacer. 2 párrafos de 8 a 10 renglones donde estemos contestando esto que acabamos de mencionar. Y finalizar la actividad pues poniéndole el nombre que ya sabemos y subiéndola ahí al apartado de la actividad 4. ¿Qué tal? ¿Hay inquietudes de esta actividad? ¿No? ¿Todo bien? Gracias. Entonces, pues ya, solamente tenemos esas 2 actividades para entregar en esta semana 2. Tenemos un foro aprendiendo, les invito a que participen en él. Acuérdense que si bien no se califica, pues sí lo contabiliza plataforma como participación individual automática, ¿verdad? Y entonces ese foro pues nos invita a reflexionar sobre la importancia de usar el método científico, sobre la relación de la sociedad del conocimiento con el desarrollo social del país y por qué es importante validar el conocimiento objetivo. No sé si tengan alguna duda acerca del foro aprendiendo, pues es un espacio sencillo, pues que les permite eh, conocer lo que piensan sus demás compañeros, ¿verdad? Existen 2 actividades formativas ahora en semana 2, la que se llama Ciencias Sociales y Pensamiento Científico y la que se llama Conocimiento y Sociedad. Acuérdense que estas actividades formativas del lapicito son a 3 intentos, entonces pues resuelven una y si no sacan 10, le dan al segundo intento. Se fijan dónde estuvo el error, le dan al segundo intento y tratan otra vez el 10, ¿no? Y es para la participación individual automática, ahí se contabiliza. Y pues nada, recordarles que el cierre de esta semana 2, ahí le dejé el 1, el cierre de esta semana 2 es el domingo 21 de noviembre, entonces hay que anticiparnos para poder entregar todo a tiempo, que el archivo pues lo suban con la nomenclatura que se necesita y pues que descarguen la rúbrica de las 2 actividades para que sepan exactamente qué es lo que se va a calificar. Eh, pues siempre les doy este adelanto del proyecto integrador, ya se los había comentado la semana pasada. El proyecto integrador se llama Investigación de los Derechos Humanos y entonces ustedes van a hacer un video, ¿verdad? Donde se graben a sí mismos explicando la investigación que hicieron en semana 3. Ahí hay una actividad que les va a pedir investigar algo. Entonces en ese video van a hablar de esa investigación que hicieron. Primero se presentan, luego hablan de esa investigación que hicieron, eh, explican los elementos que tiene esa investigación eh, y comenten pues qué experiencia tuvieron al hacer investigación científica en ciencias sociales. Es decir, van ustedes en el proyecto integrador y en la actividad 6, pues a poner en práctica esto del método científico de investigación en las ciencias sociales, lo cual y lo cuanti. Y pues ya, con esto culminamos con la revisión de lo que hay que hacer ahora para semana 2. No sé si quedaron algunas inquietudes. ¿No? Muy bien. No, profesora, gracias. Todo bien. Por mi parte. Gracias, María del Pilar, es muy amable. Muy bien. Pues les agradezco muchísimo su atención. Espero que sí les sea de utilidad esta sesión. Y bueno, pues tenemos una cita el miércoles próximo para revisar qué nos toca hacer en semana 3. De todos modos, si hay alguna inquietud, pues estoy ahí en el mensajero del aula, en el correo electrónico también, para lo que pueda apoyarles. Cuídense muchísimo y que pasen una bonita noche. Seguimos en contacto.